Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un viernes de reacciones. ¿Por qué hablaba así? Hoy llegó el día de volver a reaccionar por fin a Morissette Amon. Y en el día de hoy vamos a estar haciendo Rise Up, que estuve leyendo que me la habían estado pidiendo varias veces. Así que ha llegado el día de hacerlo hoy aquí. La impresión que me había quedado cuando la escuché la primera vez fue simplemente increíble porque tiene una voz espectacular. Así que vamos a ver hoy cómo nos sorprende. ¡Vamos! You're broken down and tired of living life on a merry-go-round, and you can find a fighter, but I see it in you, so we go work it out. Move, go work it out. Move mountain. Muy bonita la interpretación con la que empezó, dinámicas muy suaves, sutiles, suavecitas, algo de aire en la voz para darle ese toque de intimidad y de proximidad a la voz. Y le queda súper bonito. Hasta ahora tocó un do sostenido 5 en esas muy bonitas, así que sigamos a ver qué más hace. Ok, lo de las dinámicas suaves quedó ahí nomás porque empezó el estribillo con muchísima más potencia. Y ella, algo que hace que había notado en la reacción que hice de ella antes, es que usa los cracking bastante como efecto, como una interrupción un poquito abrupta del flujo de aire, ¿no? Lo vamos a buscar para que quede claro qué es exactamente. ¿Escuchan el final sutil cuando termina Rise Up? Es muy sutil, pero está. Es más, lo vamos a poner, miren lo que vamos a hacer. Lo vamos a poner en 75 para que lo escuchemos con más sutileza, porque lo hace y lo maneja de una manera increíble. Es un cracking, es muy rápido como lo hace y es una desconexión abrupta del flujo de aire. Lo usa como efecto ella y queda muy bonito. Le da como una quiebra un poquito la voz y le da a la interpretación mucho más sentido. Es hermoso. Ahí cuando termina Way también lo vuelve a hacer. Poquitito, pequeña difonía que suena, pero que es a propósito, es ese cracking. Precioso le queda. Sigamos. Súper lindos. Ok, ha tocado la octava 5, fa 5, fa sostenido 5. Muy bien, muy lindo, me encanta. The silence isn't quiet, and it feels like it's getting hard to breathe, and I know you feel like dying. Los cracking. Perdón, pero los vamos a escuchar. Qué preciosura cómo le quedan. And I know you feel like dying. Ahí creo que queda un poco más claro lo que quiero decir con cracking. Es exactamente eso que está haciendo. To breathe, and I know you feel like dying, and I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, we can walk it out. Move mountains. Es muy precioso porque a pesar de que ella tiene un timbre de voz muy aguditos, que se nota que es muy ligera su voz, a la vez cuando manda los graves los puede cubrir al punto que suenen más potentes. Por ejemplo, uy, cuando dice uy, ahí cubre un poco más el sonido, le da un poco más de espacio a la cavidad oral, hasta baja un poco tal vez la laringe, lo que le da un poco más de espacio a esos graves y profundidad, ¿no? We can walk it out. Move
belteando en un do sostenido 5, que no es una nota tan fácil para beltear y ella lo está haciendo y le sale precioso. Está usando una modulación bien del belting que es como no tan cubierta, no como hizo el grave, va jugando entre las modulaciones y para hacer esos sonidos más potentes y belting se va a esa modulación un poco más abierta en el sentido de la sonrisa, digamos, ¿no? Llevando un poquito la mueca como así, mostrando un poquito más los dientes y es lo que le da también esa capacidad para poder hacer el belting porque deja que la laringe suba un poquito y es necesario a veces. Y por otro lado lo que le da un sonido un poquito más brilloso y con más estridencia, un poco de twang, lo que le da un poquito la capacidad de que el sonido brille tanto y eso es bastante propio del belting y lo hace precioso. Bien. Lo corté. Pará, lo tengo que terminar hasta el final. Ok, ¿qué fue eso? Ok, interesante porque claro, tiene mucha técnica y se nota que la maneja y que es consciente de cómo manejar su voz, porque cuando ella va al belting en el do sostenido 5, es como, bueno, hasta ahí más o menos puede beltear. Yo creo que ella podría beltear también hasta un re o un re sostenido, tranquilamente podría hacer un belting, pero cuando va a los... ahí ya directamente va a un sonido de cabeza con más cobertura en la cavidad oral, ¿sí? Usa de otra manera la voz, ya que necesita para ya ir a esos agudos, a la altura del Fa 5, Fa sostenido 5, cambiar un poco el modo vocal, lo que está perfecto, porque si siguiera belteando, si siguiera en ese mismo modo vocal, tal vez correría un poco riesgo su voz de que la esté forzando. Y ella claramente es una muy inteligente cantante a nivel técnico y sabe que tiene que hacer ese cambio y lo hace. Y no solamente es sano para la voz, sino que queda muy lindo, queda matizado, hace que te genere algo distinto, va generando distintas dinámicas, lo cual es precioso. Sigamos porque recién hizo algo muy interesante, empezó con un cracking. Ustedes ya saben, a mí me encantan sus crackings. Si no vieron el video anterior, véanlo, que hablé de sus cracking como 20 minutos y me encanta el cracking que hace. That we have each other. Oh, we will rise, we will rise, we will rise. Oh, we will rise. Ok, pasaron muchas cosas en todo este segmento. Crackings, hizo un growl que es ese sonido a lo Marge Simpson, que lo usa mucho Cristina Aguilera, lo vamos a buscar. Ese gruñido que hay al principio que arrastra con la frase. Entonces, como hemos visto que volvió a hacer el pasaje después, más o menos en la nota de Fa sostenido, sale del belting y está perfecto que no se quede en el belting, que aliviane un poco la voz y la pase, que haga un cambio hacia voz de cabeza o voz mixta. Claramente puede beltear muy bien entre el do sostenido 5, el re, perfecto, me encanta cómo le queda. Igual acá, ojo que está belteando bastante y es un... Yo no lo considero belting eso ya, yo lo considero directamente más una voz mezclada. Podría discutir, podríamos decir es belting, no es belting, yo ya no lo considero belting, pero me parece que está bien que no lo sea porque es demasiado alta la nota, es un Fa 5, como para hacer un belting puede llegar a ser un poquito pesado para la voz, tanta potencia ahí arriba. Así que me parece que lo maneja muy bien ella. The egg, and I'll do it 1,000 times again. I rise up the tide.
qué bonito eso. Mira qué bonito. Se va un do sostenido 3. Es súper grave. Vimos entonces que lo más grave que hizo fue un do sostenido 3. Y lo más agudo que llevó es un sol sostenido 5. O sea, fíjate, tiene un rango vocal increíble, increíblemente amplio. Y unos graves también muy lindos. Mirá que su voz suena muy ligerita a lo soprano, pero fíjate cómo va bien a los graves y cómo mencioné en un momento que cubre bien esos graves. Lo que por momentos pareciera, bueno, es que suena casi directamente como una mezzosoprano. Tiene una capacidad vocal muy grande, me recuerda mucho a grandes diosas de la voz, voces potentes como Mariah Carey, Whitney Houston. Está a esa altura, tiene una voz increíble, muy potente su voz, sabe jugar con las dinámicas, sabe usar muchos efectos vocales, crackings, flip, rolls, mucho vocal fry también por momentos. El belting que usa, como dijimos, lo mencioné mucho, lo hace mucho en esta canción, en una altura bastante alta, con mucha potencia y suena muy precioso. Realmente esta chica merece ser reconocida mundialmente porque lo que hace con su voz es increíble. No entiendo por qué no está grabando miles de discos. Qué loca que es la industria musical. Injusta. Me había gustado mucho lo que había escuchado antes, pero por algún motivo me llamó más aquí en esta, me atrapó, me encantó. Déjenme en comentarios si quisieran que vuelva a reaccionar y analizar a ella qué canción consideran que debería ser. Yo encantada porque me encantó. Bueno, gente preciosa, nos vemos la próxima. Antes, si no se han suscrito y les gusta el contenido y quieren ver más contenido de este tipo, les pido porfa, se suscriben, me ayudan mucho si lo hacen y activan la campanita, así se enteran cada vez que subo un nuevo video. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima. Bye bye. Mocha chocolate.